Una chica es salvada por un chico de un barco que estaba explotando. Ella llega a la playa y voltea, pero no está el chico con ella. El barco explota y ella promete recordar siempre a ese chico. Ruan Nianchu está grabando una escena y su coprotagonista la regaña porque exagera cuando llora, así que ambos discuten. Luego aparece un muchacho con un ramo de rosas y ella sale con él. Sus amigos les habían organizado esas citas ciegas, pero a ella no le gusta y le dice al muchacho que mejor conozca a su amiga, que es perfecta para él. De repente, ve a un hombre fuera del restaurante y se va a seguirlo. Y cuando lo alcanza, no es la persona que ella estaba buscando al chico que la rescató. Sigue pensando en él, deseando que también se haya salvado, y lo cree ver en todos lados. Recuerda lo que pasó aquella vez. Estaba rodando en un pueblo lejano y vio a unos traficantes quienes la secuestraron, y ahí conoció a aquel chico que le dijo que solo se salvaría si le hacía caso. Ella está en una obra de teatro y esta la retrasaron por una actriz famosa que también va a participar y tiene la agenda ocupada, así que va a la casa de ella y resulta que hay una fiesta ahí. Ve al chico que está buscando y cuando entra lo pierde. Se encuentra a la actriz y esta la ignora toda. Nianchu hace todo lo posible por acercarse a ella, pero esta actriz es muy odiosa y le pide a varios guardaespaldas que no la dejen acercarse a ella. Sin embargo, Nianchu se sale con la suya agarrando un micrófono y hablando frente a todos para que esta actriz participe en su obra. La actriz le pide que hable con su agente y cuando llama a uno de sus guardaespaldas resulta ser nada más y nada menos que el chico que nuestra protagonista ha estado buscando durante todo este tiempo. Ella le pregunta si la recuerda y este le dice que no la conoce. Se llama Li Teng y a quien ella está buscando se llama Li como Bruce Lee y este chico es Lee como Jet Li. No sé si me entienden la diferencia, pero bueno, sigamos. La actriz le quita el contrato y lo tira al agua y Nianchu se tira al agua a recogerlo, pero le tiene pánico al agua, así que Li Teng se tira a rescatarla. Bueno, no era Lee sino otro guardaespaldas. Lee lo que hace es ignorarla y recuerda lo que pasó hace 5 años. A ella la atraparon y un hombre quería abusar de ella, así que su Lee dijo que era de él y fingió abusarla para que los otros no la tocaran. Ella está sentada en la acera esperando un taxi y aparece Li Teng y con él está la otra actriz y esta le dice que no vuelva a hacer lo que hizo. Y cuando se van, comienza a coquetear con él, pero él no le presta atención. El jefe de Nianchu encuentra una moneda en una maceta que ella tenía y al abrirla tiene una especie de USB. Lo conecta a su teléfono y este parece que es hackeado, pero el señor no se da cuenta y guarda la moneda en su billetera. Ella tuvo una nueva cita ciegas y cuando entra al restaurante resulta ser el mismo Li Teng quien está esperando, terminando así el primer capítulo de este drama que se ve muy interesante, lleno de acción y romance y que se llama Amor Misterioso y lo encuentran completo aquí en YouTube. Él sí había sido quien pasó aquella vez en ese restaurante cuando ella estaba en sus citas ciegas y la había visto cuando ella fue corriendo a buscarlo. Él le dice que es sus citas ciegas y cuando ella le pregunta por la otra actriz, él le dice que su relación es laboral y ella le pregunta por el otro Lee, como Bruce Lee. Él le dice que no hable de otros hombres en su cita. Sube en el auto de él y ella sube en la parte de atrás. Él la agarra y la sienta en el asiento del pasajero y cuando le ajusta el cinturón de seguridad la mira fijamente, tanto que ella se puso bien nerviosita. Ella le pregunta si quiere salir al día siguiente con ella y él le responde que no tiene tiempo, que tiene que encargarse de una exhibición. Entonces ella saca de su bolso una prenda y la esconde en su auto. Él se da cuenta y no dice nada, solo sonríe para sí, la deja en su casa y sin decir palabra se va dejándola sola a la entrada de su edificio. Y cuando llega a su departamento, él le envía una foto de la prenda que ella había dejado en su auto. Ella le dice que cuando tenga tiempo salgan juntos y él le dice que no hace falta. Más odioso. Sin embargo, le envía una ubicación para que se vean ahí. Ella va y hay fila para entrar a donde él le había dicho. Allí se encuentra a la otra actriz y aparece uno de los guardaespaldas diciéndole a Nianchu que el señor Lee la espera, dejando a la otra completamente fuera de sí y sorprendida. Ella entra y ahí está el galán dando un discurso y cuando va hacia ella aparece la otra actriz. Creo que ya debería llamarla por su nombre porque está apareciendo bastante, pero no me acuerdo. Cuando lo vea les digo. Bueno, sigamos. Ella va donde Li Teng y está muy frío con ella. Entonces esta otra empieza a tratar mal a nuestra protagonista y él le dice que él es quien le está siguiendo a ella y le pide su mano todo cortésmente para llevársela de ahí. Y la otra actriz que se llama Xiaoyan, ya me acordé, quedó toda sorprendida por estos dos.
Ella le agradece por haberle ayudado enfrente de la otra, y este le pregunta cómo le gustaría agradecerle, y al rato ella le pregunta si le gustaría intentarlo con ella. ¿Qué? Si apenas hace 2 días lo vio. Y él la mira y en su oído le dice, ya que quieres intentarlo, intentémoslo. Me muero con esta declaración. ¿Será que si es el Lee que ella ha estado buscando todo este tiempo? Porque a mí me parece una loca y después de 2 días de conocerla se me declara, yo le digo, ¿qué mira boba? Anda para allá. Yo la rechazo sin pensarlo. Ella le dice a su amigo lo de Lee Teng y esta pega tremendo grito, alegrándose porque ya al fin decidió salir con alguien. Nian Chu le dice que quiere saber si él es su Lee, aquel hombre a quien ella ha estado buscando todos estos años. La amiga le dice que investigue a ver si él tiene cicatrices en su cuerpo y ella recuerda que él tiene una herida en el abdomen. Por otro lado, él se está bañando en su casa y ahí está la herida, así que si es Lee el desaparecido. Llega uno de sus amigos y se ponen a hablar de una organización que están buscando y de una explosión de hace 5 años, además de que alguien ha tenido un chip por accidente hace poco. Claro, el USB que consiguió el jefe de Nian Chu, saben que está en el teatro donde ella trabaja, así que la está investigando a ella. Con razón la aceptó. Él le dice que necesita recuperar esa moneda antes de que la descubra un tal Daen. Él la busca a su casa para salir y cuando ella baja, él está jugando con una niña y ella al menos le pregunta si es su hija. Él le responde que es hija de uno de sus amigos y a la niña no le agrada mucho la Nian Chu y se pone celosita cuando ve que se va a sentar en el asiento de adelante. Él le dice que se sienta allí porque es su novia y la niña menos quiere ahora a Nian Chu. Van al parque de diversiones y ella trata de quitarle la camisa a ver si tiene cicatrices y lo consigue. Le ve la cicatriz en el abdomen. Él le dice que si lo que quiere ver es su cuerpo, entonces vayan a un hotel. No salió timidito el Lee Teng. Se encuentran a la amiga y ella le dice que ya confirmó lo de la cicatriz. Ahora quiere que él mismo se lo confirme y lo lleva a un juego a ver que también dispara. Él al principio no quiere, pero después sí lo hace junto a su amada. Él la lleva a un hospital y ahí está una señora que está loquita. Él le dice que ella es la verdadera madre de la niña, que al esposo la asesinaron en una misión. Ella le pregunta si eso tiene que ver con el hecho de que no le diga que es el Lee que ella tanto ha estado buscando y él le responde que no quiere que le pase lo que le ocurrió a esa señora. Al día siguiente, él va a casa de ella y allí están sus padres y comienzan a interrogarlos. Están sorprendidos porque ella no lleva hombres a su casa y cuando lo dejan un momento solo, él se pone a buscar por todos lados la moneda que anda buscando. Él recuerda que hace 2 años quería acercarse a ella, pero descubrieron que la organización de Daen estaba en su pista y que si se acercaba a ella correría en riesgo su vida. Van en su auto y mientras ella descansa sus ojitos, él la mira con amor. Van al teatro donde ella trabaja y allí están todos impresionados por él e interrogándolo y lo invitan a comer un sabroso hot pot. El jefe le habla sobre las flores que ella ha cuidado durante mucho tiempo y son unas que él le había regalado hace 5 años y él le pide que lo deje cuidarlas por unos días porque sospecha que ahí está la moneda que anda buscando. Está revisándolas con su amigo y este le pregunta qué pasará cuando él encuentre el chip. Si dejará a Nian Chu, que lo piense bien, porque será malo para ella si la deja. Y obviamente no encontraron la moneda, pero él recuerda que el jefe de ella le comentó que les había hecho un tratamiento completo a las flores, así que sospecha que tiene la moneda con el chip. Están en una fiesta de la amiga de ella, y él anda todo aburrido porque no conoce a nadie. Ella está jugando, y tiene que darle un beso a alguien o beber una botella de cerveza. Él va donde ella, y cuando todo el mundo pensaba que le iba a dar un beso, él le quita la botella y bebe de ella. En otra habitación está una muchacha mirándolos con cara de odio. Ella también está buscando ese chip. Van a casa de ella y la chica esa los está persiguiendo. Ella le pregunta qué clase de chicas le gustan y él le responde que las chicas que rían siempre, refiriéndose a ella. Luego le pregunta qué tipo de chicos le gustan a ella y le responde que los chicos como él. Es directa nuestra Nian Chu, sabe qué es lo que quiere. Él la ve y le da un romántico beso a su amada. Bueno, al final no se lo da, solo se lo estaba imaginando y se echa para atrás al último momento. Ella le comentó eso a la amiga y esta se pregunta si es que es gay y le dice que la próxima vez que se vean crea un ambiente romántico a ver si la besa. Están estrenando la obra de teatro de ella y aparece la otra muchacha y sube a las oficinas a buscar la moneda. Él está sentado con el jefe de ella y le pide la moneda. Este va a buscarla arriba. Se le cae la moneda y la mujer está escondida e intercambia la moneda esa por otra sin que el viejito se dé cuenta. Así que ella se queda con el chip que tanto andan buscando y quién sabe qué secretos guardará. Salen los protagonistas a comer y está lloviendo, así que les toca ir bajo un paraguas así todos junticos y con ganas de que ese momento sea eterno entre ellos dos.
Él le quiere comprar comidita, pero ella, como lo que quiere son besitos, le dice que no quiere porque le dan mal aliento. Ella le dice que quiere aprender artes marciales, todo para tener contacto físico con él. Y van a un gimnasio y él la agarra por detrás, haciendo que su corazón haga tucu tucu tucu, y le enseña defensa personal. En una de esas cae encima de él, haciendo que su corazón lata tan fuerte y tan rápido como un baile de tambores, y cierra los ojitos para que él la bese, pero el hombre nada. Se va de ahí dejándola toda encendida, pobrecita. Y ella le pregunta si no quería besarla, y él no se aguanta y la agarra, y le da tremendo besote. Al fin vale lo que ella tanto deseaba. Resulta que la tipa que se quedó con la moneda era jefa de él cuando la Nianchu estaba secuestrada, y al parecer también estaba enamorada de Lee Teng. Por otro lado, él descubre que le dieron un chip falso, y quien está detrás de eso es la otra muchacha, así que la llama y quedan en verse, y un secuaz de esta tipa llama a Nianchu haciéndose pasar por reportero, para que se vean también. Están tramando algo. Lo citan a un hotel. Ella está esperando y lo ve asomado llegar y sospecha junto a su amiga de él, así que van a seguirlo. Él entra a una habitación y está la otra esperándolo en un ambiente todo romántico. Le dice que a quien quiere es a él y llega la mala con la amiga y le dice a la otra que no van a caer en su trampa. Entendió todo y le dice a su amado que se vaya con ella y él pues se va con ella, dejando a la otra sola y con ganas de venganza. Ella le dice que entendió todo lo de la trampa y Lee Teng le agradece por confiar en él. Ella luego le pregunta al jefe sobre la moneda que le dio a su enamorado y este le cuenta todo, así que ahora junto a su amiga tratan de saber qué hay en el chip dentro de la moneda. Ella después le pregunta su balance sobre la moneda y este se enfada diciéndole que no lo haga, que no se mete en esas cosas. Cuando él la deja en su trabajo, la llama la tipa mala, que se llama Guasha, y le dice que si quiere saber lo de la moneda se vean, y va sola a verla, pero no es tan boba, porque le dio la dirección al galán para que él vaya. La tipa le dice que él se acercó a ella por interés por esa moneda y comienza a meterle dudas en su cabeza, todo para ponerla en contra de él. Forcejean las dos y a la Guasha se le cae la moneda y Nianchu le recupera justo en el momento en que llega el galán con su equipo a rescatar a su amada. La malvada se lanza al agua cuando los ve. Ahora Nianchu le pregunta a su amado si esa moneda es la razón por la que él la buscó. Él no sabe qué decirle, así que ella le da la moneda toda herida y le dice que terminaron, yéndose de ahí toda triste. Ella está con su amiga llorando con un corazón roto, con un dolor tan fuerte que no puede describir, y él está entrenando duro en su gimnasio. También está triste porque su amada lo terminó. No quiso decirle nada para protegerla, pero ese fue un error que cometió. Si en verdad la ama, lucha por ella y su amor. Recuerda que luego la explosión había caído en coma por 3 años y le costó volver a ser el que era. Con duras terapias de rehabilitación, siempre pensando en su amada princesa. Ya no puede de tanto dolor y va a buscarla para llevarla a su casa, porque ella está toda borrachita. Él la deja allá y ella no quiere nada con él. Él la agarra para dar un beso, pero ella se enfada toda y se va de ahí. Está muy herida la muchacha. Nianchu está decidida a empezar de cero y olvidar para siempre a su amado. Va a su trabajo y se monta en un taxi, pero se da cuenta que no le está llevando a su trabajo y se asusta toda. El taxista la lleva a un callejón y quiere abusar de ella. Chicas, no se monten solas en un taxi, es peligroso. Ocurre en todas partes casos feos con personas que se hacen pasar por taxistas para abusar de mujeres. Siempre andan acompañadas, en serio. Cuídense. Continuemos con el resumen. Ella recuerda las lecciones de defensa propia de su amado y se defiende noqueando a ese taxista. Después en el hospital descubre que alguien le pagó al taxista para que le hiciera daño. El galán va donde su amada y esta se quiere alejar de él. Lee Teng le dice que su amiga lo contrató para que sea su guardaespaldas privado y él pues con todo el amor del mundo aceptó. Ella quiere romper ese contrato y él le dice que entonces tiene que pagarle una indemnización muy alta, así que no tiene más remedio que aceptarlo como su guardaespaldas. Él la acompaña a hacer compras y le dice que no hay nada de ella que él no sepa, así todo galante. Ella se quiere ir sola a su casa, así que él le regala un labial que sirve como pistola eléctrica para su protección. Va sola en el taxi y él detrás para cuidarla. Ella se da cuenta y está toda feliz porque ve que su amado se preocupa por ella. Lee Teng con su equipo están buscando la Guasha y se enteran en su guarida que la policía también le está buscando a ella. Mientras tanto, la malvada recibe una llamada del más malo de este drama, el tal Daen, y ella le dice sobre la moneda y que le daría información sobre ella si se deshace de Nianchu.
Por otro lado, nuestra protagonista tiene citas a ciegas con otros muchachos para hacer enfadar a Lee Teng, y ahí está también él como su guardaespaldas y le corre a todos los pretendientes. Él la acompaña a su casa y los ven los padres de ella a la entrada y lo invitan a comer con ellos, y él pues va todo contento a comer con los suegritos y les dice que después los va a invitar a comer afuera. Ella está enfadada con él y él la agarra por detrás y le dice que no quiere que nadie le haga daño. Ella le pregunta nuevamente que si no fuera por la moneda él se le hubiese acercado de nuevo, y él no le responde y se va de ahí toda enojada diciéndole que está despedido. Ella había sufrido mucho después de la explosión, hasta con psicóloga estaba, no lo había superado en todo este tiempo hasta que volvió a aparecer. Él por otra parte recuerda triste cuando el verdadero padre de la niña falleció y la mamá perdió la cordura. Va a visitar a la señora para darle ánimos. Ella aún no acepta la pérdida de su esposo y no recuerda haber tenido una niña, por eso entre él y su amigo están encargados de la niña. La compañía de teatro de ella tuvo una cena con un nuevo director y el galán está ahí acompañándolos. Él está celoso del nuevo director y es muy odioso con él. Van a un viaje a un pueblo a presentar una obra allá, y cuando el otro le pregunta a Nian Chu cuál es su relación con Lee Teng, ella responde que ninguna, pero Lee Teng dice que son novios y los dos hombres se portan como muchachitos frente a ella. A los dos galanes les toca compartir habitación y Lee Teng le dice al otro que Nian Chu es su chica, que no se acerque, y el otro le dice que eso hace que se interese más en ella. Anteriormente él junto con su amigo descubrieron que este otro chico está ligado a la familia de Aen y sospechan de él, por eso es que fueron al viaje con ella a ver cómo se comporta el otro muchacho. Ella está ensayando con el otro y este le invita a visitar el casco antiguo del pueblo, y por ahí está el galán escuchando, entre celoso y sospechando del otro. Ella va al pueblo con el otro y este le comenta sobre monedas antiguas y ella medio sospecha de él. Este le dice si consigue monedas raras que se las dé y ella le responde que no tiene ninguna, que tal vez su padre sí tenga alguna, y están en eso cuando llega el galán y se sienta con ella interrumpiéndolos a los dos. Van a jugar videojuegos y Lee Teng ve a una persona sospechosa y comienza a seguirlo, y otro hombre le dice al rival que si no consigue la moneda le hacen algo, y este asustado le pregunta a ella sobre la moneda. Lee Teng le muestra una y le pregunta si esa es la que anda buscando y la mete en una máquina tragamonedas, y este otro se desespera buscándola. Ella le reclama nuevamente a Lee Teng que le está usando y él le dice que las cosas no son así. Ella no deja que le explique y se va de ahí. Él la sigue hasta su habitación y alguien la secuestra. Él está afuera tratando de hablar y alguien la tiene a ella. Él entra y ahí está el hombre que ve los videojuegos sosteniéndola a ella. Pelea con él y se da cuenta que la Guashu lo está apuntando con un arma y salva a su amada. Luego le dice que la va a llevar a un lugar seguro y cuando vuelva él le explicará todo lo que está pasando. Pero los malos le puso un rastreador al bolso de ella, así que tan segura no va a estar. Ella le agradece por haberla salvado y él le responde que es su deber como su novio. Luego le pone su corbata sobre los ojos de ella para llevarla al lugar seguro y dejan su bolso en el auto y la lleva a un campo de flores y ella está toda feliz en ese lugar tan romántico, y él le cuenta todo sobre su vida y por qué está con ella, que ella le gusta mucho y le da miedo que le pase algo, y ella le dice que vuelvan a intentarlo dándose un romántico besito. En la noche vuelven al auto y ella está en los malos con ganas de hacerles daño. Él pelea con ellos mientras ella huye. Alguien la atrapa y ella se defiende. Se monta en el auto, pero este no arranca. El malo le hace daño y cuando le va a hacer algo peor, ella lo inmoviliza por detrás salvando a su príncipe amado. Está lloviendo y él anda todo malherido. Ella logra llamar al amigo de él y van a buscarlos. Llegan a una casa abandonada y están ahí los dos. Él con mucho dolor, pero se preocupa es por ella y su seguridad. Ahora él está ardiendo en fiebre por la herida y ella lo abraza. Al día siguiente despiertan y él está un poco mejor y está tan bien que la agarra, pero cuando ella le cae encima le duele un poco. Salen y consiguen a alguien para que los lleve al pueblo y van a la obra de ella. Actúa y él la ve todo orgulloso, pero cuando va donde ella, él cae desmayado y en el hospital le dicen que es por la herida que está débil, que no es nada grave. Pasan los días y ella va a casa de él a llevarle sopita y él se porta muy romántico con su amada. Él sigue enfermo y adolorido. Ella se va a quedar en su casa y él la abraza por detrás y le da un apasionado beso. Está todo encendido de pasión y pues pasan cositas entre estos dos. Los dos despiertan felices al día siguiente porque ya no son señoritos. Él la lleva a su casa
y le envía el mensaje diciendo que ya descifraron lo del chip. Él tiene que viajar al pueblo donde se conocieron a enfrentarse a esa banda, y ella está asustadita. Le dice que lo apoya y lo esperará lo que haga falta. Él lleva el chip a la policía y sus amigos se van a celebrar. Él va a donde los padres de ella y estos le dicen que se pongan a vivir juntos. Él está de acuerdo porque así la protegerá mejor, y mientras se besan, la suegrita entra y los ve. La Guayá está enojada porque le hicieron daño a Li Teng y el otro malo le dice que el jefe es quien lo quiere eliminar, enojándose más por ello. Ya los dos enamorados están viviendo juntos y se pasan de velocidad. Ya de tanta dulzura entre estos dos me está dando diabetes. La verdadera madre de la niña se quiere matar y está en el techo de un edificio y voltea y enfoca en un doctor. Me imagino que es malo también. Cuando Nianchu estaba secuestrada, también había un muchachito con ella y se volvieron cercanos. Volviendo a la actualidad, este doctor logra rescatar a la señora haciéndose pasar por su difunto esposo. Es un enfermero nuevo y casi no lo conocen en el hospital, y da la casualidad que es el mismo muchachito que estaba secuestrado con ella y ya creció. Li Teng está celoso porque sabe que el muchachito desde esa vez le gusta a su amada, así que se vuelve posesivo con ella frente a él. Se lo dice a ella ya cuando están a solas y ella lo que hace es reír. Él le dice que no se acerque a ese chico, no confía en él. El muchacho va donde ella y le pide que le haga un favor, que le cuida a un gatito que rescató de la calle y se lo da con todo lo que necesita. Y empieza a hablar mal de Li Teng para meter ideas en su cabeza. Cuando va en el auto con su amado, él no está contento por lo del gato y se lo hace saber a ella, teniendo ambos una discusión, pero él como buen marido termina cediendo a ella. Al día siguiente están muy romanticones los dos y lo llama el otro rival de él, el amigo de ella, y le dice que Daen va a perseguir a su amada, que quiere hacerle daño. Lo tenían secuestrado y acaban con su vida, y quien está detrás de todo esto es nada más y nada menos que el muchachito. Los enamorados hacen un plan para atrapar a esta organización sin saber que el gatito tiene un micrófono dentro y los malos lo escuchan todo, y el muchachito, que ahora sabemos que es Daen, trama algo con uno de sus secuaces. Li Teng está con sus compañeros y todos prenden sus mecheros con la luz apagada. Él se inclina y le pide matrimonio a ella, y Nianchu acepta sin pensarlo. Desea estar para siempre a su lado y ambos se dan un dulce abrazo en frente de los colegas de él. La niña desaparece porque descubre quién es su verdadera madre y va a buscar al hospital, y quien la recibe es el malvado Daen. Todas la están buscando y el malvado llama a la plutonista para que vayan a buscar a la niña que está en el hospital con su madre. Y si es verdad, estaba ahí. Él como que quiere ganarse la confianza de ellos para hacerlos caer. Ella va a un hotel según lo que planeó con su amado, y ahí está vigilando el secuaz del malvado, y este está con la niña y la amiga de ella planificando una fiesta. Tiene todo planeado, qué nervios. Y allí en el hotel también aparece la Guayá para sorpresa del secuaz, no se lo esperaba, y se va a seguirla. La tipa va donde Nianchu y la ve en la cama, pero no era ella, era un hombre disfrazado y la atrapa. Nianchu se había ido a la fiesta escondida en donde estaba el más malo de los malos. Parten el pastel y todos comen de él, mientras el Daen los observa con cara de malo. Al amigo de él lo hiere feo la Guachá y cae en el piso. El secuaz se la lleva de ahí. Ella quiere acabar con Nianchu. Todos van a buscarlo y se encuentran con estos dos y ven al amigo caído. Li Teng pelea fuerte con el secuaz y aparece la policía. Al amigo se lo llevan al hospital y la Guachá le dice a Li Teng que siempre lo amó, y el secuaz que apenas está empezando todo. En el hospital está Daen tocando el piano mientras todos están en el piso durmiendo. Contesta el teléfono y se le revela a Li Teng como el malo de este drama. Se puso emocionante esto. Vamos a ver cómo acaba. Están en el hospital y se han llevado a la pobre Nianchu y al amigo lo están operando porque está en riesgo su vida. Las chicas están llorando a moco tendido. Sale el doctor y dice que el muchacho no ha podido sobrevivir y se desesperan la amiga y la niña. Su amor ha perdido la vida. ¡Qué dolor tan grande! Ahora la amiga se va a encargar de la niña y él está desconsolado también mientras de lejos lo ve el bicho ese. El tipo ese llama a Li Teng para que se vean y le pide que lleve a sus 3 colegas, si no, ella no sobrevivirá. Así que van todos allá y cuando llegan la ven en un monitor. Está el Daen ahí portándose como un psicópata y lo pone a elegir entre ella y sus amigos. Le da un arma para que acabe a sus amigos y así salvará a su amada. Todos estos pelean por el arma. Ella los ve y el Daen le dice que esto lo hace por ella, para estar a su lado, porque la ama. Y de repente llega Li Teng ahí.
Quien estaba peleando con los colegas era el amigo de él quien había fingido su muerte porque sabían que el gato tenía un micrófono y el malo sabía sus planes, así que escondidas los cambiaron para que este caiga y pelea con el Daen, y cuando va a rescatar a su amada, esta lo ataca por detrás. Siguen peleando y Li Ten noquea al malvado. Rescata a su amada, mientras que una bomba está a punto de estallar. Ella está toda asustada, porque si se levanta de la silla, esta explota, y él le pide que confíe en él. No puede desactivar la bomba, y llegan los amigos de él para ayudarlo, y este estalla en un barril. La amiga está llorando porque cree que su amado está muerto, pero este aparece, y ella se alegra toda dándole un bonito abrazo. Es una bonita historia de amor aparte en este drama, que tienen que ver también. Nian Chu está actuando vestida de novia, y Li Ten llega corriendo a buscarla, y se van todos apurados. Es su boda y los están esperando. Y al fin, después de tanto tiempo y contratiempos, nuestra dulce pareja se logra casar, terminando este drama con un dulce beso entre estos dos. Una historia llena de acción, intriga y romance, que nos dejará pegado a nuestras pantallas con ganas de ver más y más, hasta que se acaba y nos queda un huequito en nuestros corazones con ganas de ver más. Un drama diferente, pero muy bonito, con grandes actuaciones que se les va a encantar. Se llama Amor Misterioso y tiene 16 capitulazos, de entre 30 y 40 minutos cada uno. Lo encuentran completo y subtitulado aquí en YouTube, así que es gratis, pueden verlo cuando quieran. Si les gustan historias como estas, escriban en los comentarios sobre ello, sobre sus dramas favoritos y sobre sus actores y actrices preferidas, porque me imagino que tienen algún cruce en estos dramas. Además, me pueden apoyar dándole like a este video y suscribiéndose a este canal activando la campanita, así no se perderán los próximos videos y resúmenes. También pueden compartir este video con sus amigos y amigas, y recuerden, el amor es un misterio sin fin, porque no tiene nada que explicar. Bye bye.